Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra reunión con la alabanza Reina el Señor. Les voy a pedir que se pongan en pie. Reina el Señor, tiemblan los pueblos, reina el Señor, tiemblan los pueblos, Él está entronizado por sobre los ángeles. Reina el Señor, tiemblan los pueblos, reina el Señor, tiemblan los pueblos, Él está entronizado por sobre los ángeles. Exaltad a nuestro Dios, exaltad a nuestro Dios y postraos a sus pies, porque solo Él es santo. Reina el Señor, tiemblan los pueblos, reina el Señor, tiemblan los pueblos, Él está entronizado por sobre los ángeles. Reina el Señor, tiembla los pueblos, reina el Señor, tiembla los pueblos, Él está entronizado por sobre los ángeles. Exaltad a nuestro Dios, exaltad a nuestro Dios, exaltad. Muy bien. Y vamos a tener un momento de oración. Les pido que cierren los ojos. Padre Santo, rogamos, Señor, que usted obre en la reunión de hoy. Bendiga, Señor, su palabra y que también el Espíritu Santo tenga plena libertad para orar en nuestras vidas. Pedimos también, Señor, que si hay alguien sin Cristo, sea hoy el día de salvación, tanto aquí, Señor, como quienes van a ver esta prédica, y que todo sea conforme a su santa voluntad. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 11. Salmo 11. Yo voy a leer el primer versículo y seguimos de forma alternada hasta el versículo final. Salmo 11. Dice así la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco, dispone sus saetas sobre la cuerda, para satear nuestro corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados miran los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover grana, fuego, azufre y viento será polución. Todos juntos el versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cual hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en ti. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey.
amor, feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Y la última alabanza ante la prédica es la salvación. La salvación es de nuestro Dios. Ay, perdón, ya ahora sí. La salvación es de nuestro Dios, que está
Muchas gracias a los hermanos de la alabanza. Y vamos a pasar a la prédica de esta mañana. La prédica está basada en el Salmo 11 que leímos hace poco rato, pero como versículo tomé el versículo 3. ¿Ya? El tema de la predicación de hoy es la deconstrucción. La deconstrucción. Y la palabra del Señor en el Salmo 11, versículo 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo repito. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Damos gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Damos gracias, Señor, por su palabra, que es nuestra regla de fe y práctica, nuestra guía, tal como dice ella, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre Santo, ayúdenos a través de ella, a través de la exhortación de su palabra, podamos ver las cosas con más claridad, podamos, Señor, ponernos en el vallado, tal como usted dice, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En este salmo, David hace esta pregunta, y es una pregunta que debiera hacernos meditar realmente, hacernos pensar en lo que es nuestra fe, lo que es nuestra relación con Dios. No podemos dejar de recordar que estamos viviendo proféticamente en la época de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea se caracterizaba por ser una iglesia tibia. Habían muchos profesantes, pero que realmente no eran cristianos. Muchos que decían ser hijos de Dios, pero que no lo eran. Y el Señor habló de que era mejor ser frío o caliente, que el frío no conoce las cosas de Dios. El que está con el fuego del Señor hace lo que el Señor quiere. Pero el tibio es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y la Biblia dice que el Señor al tibio lo va a vomitar de su boca. Así que estamos viviendo una época en que las iglesias se caracterizan por decirse cristianas, pero que sus hechos los desmienten. Y la idea es hablar un poco acerca de los fundamentos sobre los cuales cada uno ha arraigado su fe. Si nosotros tenemos arraigada nuestra fe en una iglesia, estamos mal. La Biblia dice que nuestra fe tiene que estar arraigada, cimentada, en el fundamento único que es Jesucristo. No hay otro fundamento. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Que Dios dio una sola persona a través de la cual nos podíamos nosotros comunicar con Él, y ese es Jesucristo. Ahora, si se destruyen los fundamentos de la fe, si le quitas a la gente aquellas cosas sobre las cuales su fe en Dios se basa, si podemos persuadirlos de que su religión es una farsa, que su fe estaba equivocada, arruinas al pueblo, quebrantas sus corazones y los harás miserables. Los principios de nuestra fe son los fundamentos sobre los cuales están edificadas la esperanza y la justicia. Y nosotros tenemos que preocuparnos por estar firmes sobre esos fundamentos. Si dejamos que nos deterioren, si nos olvidamos de esos fundamentos, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que David está preguntando, ¿ya?
si se derriban los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Nosotros como cristianos tenemos una lucha, dice la Biblia, que no es contra algo físico. Tenemos una lucha contra algo que es totalmente espiritual. Y si nos dejamos vencer en esa lucha, no vamos a tener un lugar donde acudir. No vamos a tener alguien en quien confiar. No vamos a tener esperanza. Esto es lo que David está expresando con esa pregunta. Ahora, el título, la idea de la deconstrucción, apunta justamente sobre eso. Es algo que está muy en boga en el día de hoy, y no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, la deconstrucción. Los progresistas en el mundo, los progresistas en nuestro país, es lo que quieren hacer, destruir los fundamentos, tanto en lo civil como en lo espiritual. Y ahí es donde llegamos a nuestro primer punto. Quería comentar con ustedes que nuestro lema para este año debiera ser levantando los linderos antiguos. Levantando los linderos antiguos. En el libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo 28, Proverbios 22, 28, la Biblia nos dice lo siguiente. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Muchas veces hablando con nuestra familia, nosotros escuchamos decir a nuestros familiares, es que las cosas son distintas el día de hoy. Estamos viviendo en otra época. La Biblia está pasada de moda. No quiere decir lo que dice. Y eso es traspasar los linderos. La palabra lindero significa límite. Y la Biblia dice, no traspases los límites. No traspases los límites. Debemos recordar, hermanos, la herencia que como cristianos tenemos. Recordar los cercos de protección. Si los límites son una protección. Fíjese lo que está pasando en Chile. No tenemos límites, no tenemos linderos, no tenemos frontera. Al país entra el que quiere. ¿Por qué estaba minada la frontera? Porque era una manera de proteger. Era una manera de impedir que entrara cualquier persona. Chile siempre se ha caracterizado por dar la bienvenida al extranjero. De hecho, esa canción que todos conocemos, verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, pero se olvidan de la palabra amigo. El amigo entra por la puerta, el amigo golpea la puerta, no se mete por la ventana. La Biblia dice que el que se mete por la ventana es el ladrón, el asaltador, el criminal. Para eso son los linderos, para eso son los límites. Y la palabra del Señor nos dice, no te olvides, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hermanos, las normas son para respetarlas. Cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra, está rompiendo los límites. El niño no va a saber qué hacer. Y siempre se va a acercar al que sea más permisivo. Pero podemos saber nosotros por nuestra experiencia, que cuando el papá nos pegaba con la correa no era porque él fuera sádico, sino porque él quería impedir que nosotros incurriéramos en cosas que iban a ser malas para nosotros. De hecho, la Biblia dice que el que detiene el castigo al hijo, a su hijo, aborrece. Tenemos que recordar que los cercos son para proteger. El ser humano es como una oveja, y de hecho la Biblia mira, ¿no es cierto?, como rebaño, y las ovejas son tontas. Las ovejas tienen que estar guardadas en un corral. Las ovejas tienen que estar protegidas por el pastor.
Si se dejan sueltas, se dispersan y con toda seguridad que van a irse a los lugares peligrosos y van a morir porque han traspasado los linderos. Estos cercos de protección, Dios los puso en su palabra. Y no solamente los puso en su palabra, sino que fueron respetados por los personajes bíblicos. No solo por los personajes bíblicos, sino que personajes históricos. Y fueron establecidos para nuestro bien y para la gloria de Dios. Hay una tendencia muy marcada en el mundo de hoy para retirar los linderos, retirar las vallas, los límites. Tanto que se dice que a los niños hay que criarlos así, sueltos, que hagan lo que quieran. Tienen sus derechos, pero se nos ha olvidado que los derechos van juntos con los deberes. El derecho de un niño a jugar va junto con el deber de respetar a los padres, de cumplir con sus obligaciones. Un niño que no hace su pieza, un niño que no hace sus tareas y que se dedica a jugar todo el tiempo con el computador o con la tablet, es un niño malcriado. Porque los derechos van junto con los deberes. No se puede exigir derechos si uno no está cumpliendo los deberes. Esta es una resistencia por este orden mundial. Es una resistencia por un orden que está en oposición a las tradiciones. Dicen que las tradiciones son malas, pero no son malas. Si no hay tradición, ¿a qué se aferra el pueblo? Esto de correr los linderos, despreciar los linderos, es un desprecio a lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino a darnos libertad, ¿no es cierto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero dice que no debemos ocupar esa libertad que nos da Cristo como libertinaje. El libertinaje es lo opuesto a la libertad. En la antigüedad, la Biblia dice en el libro de Jueces, en ese tiempo no había Dios, es decir, no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es libertinaje. Cuando todas las personas hacen lo que bien les parece. Dios nos da libertad. Cristo vino a darnos la libertad, pero dentro de límites. Mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro. Yo no puedo avasallar al otro diciendo, no, yo soy libre de hacer lo que quiera. Lo vemos nosotros en el tráfico hoy día. Los motonetistas, ¿ya?, debieran manejar sus motos en la misma línea o en la misma pista que maneja un conductor de auto. Ellos no tienen permitido meterse entre medio de los autos. No tienen permitido andar zigzagueando entre una pista y otra. Pero cada uno hace lo que bien le parece. Porque en Chile no tenemos gobierno. Cristo nos marca los límites de nuestra libertad. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿No es cierto? Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Nos pone el límite. Pero si yo traspaso el límite, estoy desobedeciendo. Y Dios odia la desobediencia. Dice que para Él la desobediencia, el no guardar los límites, el no guardar lo que Él nos está diciendo, es peor que la idolatría. Y Dios odia la idolatría. Pero todo eso es ¿para qué? Para protegernos. Para protegernos, nada más. Fíjese lo que dice el libro de Judas.
Un solo capítulo tiene este libro. El versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuál es la característica de estos hombres que entran subverticiamente? Estos hombres son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿No han escuchado ustedes en las redes, en la televisión, que la gente no agradece a Dios, sino que agradece a la naturaleza? Agradece a la tierra. Agradece, en lugar de agradecer al Creador, dice la Biblia, agradecen a su creación, agradecen a sus criaturas. De esa manera es la deconstrucción. Eso es deconstrucción. Se los vuelvo a repetir. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos. Ser impío es lo opuesto a ser piadoso. Ser piadoso es ver y hacer las cosas del punto de vista de Dios. Una persona piadosa hace lo que Dios dice. Un impío hace lo contrario. No tiene piedad. No tiene esto de ver las cosas del punto de vista de Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La Biblia dice que nosotros debiéramos ser condenados, pero Dios, por su gracia, a través del Señor Jesucristo, nos da a nosotros la salvación y nos justifica. ¿Ya? Dice que la salvación es por gracia, don inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Dios, ¿no es cierto?, nos da esta gracia, pero esta gracia la convierten, dice, estos hombres impíos en libertinaje. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Dios le dio sabiduría al hombre. No somos como los animales. Pero ¿cómo se ha tergiversado tanto esto que la gente prefiere cuidar a un animal que cuidar a una guagua que está por nacer? Hay leyes contra el maltrato animal, pero asesinar a una persona que todavía no nace lo ponen como ley y lo aprueban. Pero Dios le da sabiduría a los hombres. Y Dios utilizó hombres inspirados para escribir su palabra, la Biblia. Cada amonestación en la Biblia, cada advertencia en la Biblia, cada exhortación de la Biblia es un lindero, es un límite. Y hermanos, Dios no nos dice no a todos, no nos dice no a todas las cosas. Dios siempre está dispuesto a darnos lo mejor. Dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Dios es inmutable. Lo que Dios dice, eso es. Y en la Biblia nos dice cuáles son estos linderos. Cada principio, cada dicho que hay en la Escritura es un fundamento. Y sobre estos fundamentos, dentro de estos límites, es que nosotros debemos andar. Y el principal fundamento de todos, como les decía al principio, es Cristo. Debemos estar arraigados en Cristo. Nuestras tradiciones cristianas no son meramente tradiciones humanas. Cuando nos decimos fundamentalistas, que somos bautistas, fundamentalistas, estamos diciendo que estamos arraigados sobre los fundamentos de Cristo y los apóstoles. Como bautistas, creemos que el Señor Jesucristo creó su iglesia. Mientras Él estaba,
en su ministerio público. Hubo una declaración, ¿se acuerdan ustedes? Que el Señor Jesucristo le preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los apóstoles le dijeron, uno que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor Jesucristo hizo una declaración fabulosa. Dijo, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás. Tú eres Petros, que significa guijarro. Y sobre esta Petra, hablando de la declaración que acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el fundamento, Cristo y los apóstoles. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y agrega inmediatamente, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es un lindero, es un cerco. Dios me conoce. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Dios me conoce. Por lo tanto, yo tengo que apartarme de la iniquidad. ¿Y qué significa eso? Mantenerme dentro de los límites que Dios ha establecido. No puedo decir, no, es que eso es para otra época, ¿no? Cristo, por ejemplo, en el matrimonio, Cristo es la cabeza, es el centro del hogar. El marido es la cabeza. Esa cabeza, que es el marido, debe proteger a su familia. La mujer debe someterse al esposo, ambos sometidos a Cristo. Y los hijos deben someterse a sus padres, no como hoy, que los niños hacen lo que quieren. Estamos viviendo un tiempo, tal como les decía hace poco rato, que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque se han destruido los fundamentos. Hoy es preferible convivir, que casarse. ¿No es así? ¿Así es? ¿Y cuál es el primer pilar de la sociedad? El matrimonio. Y si los progresistas destruyen el matrimonio, ¿qué sociedad vamos a tener? Dentro de su profecía contra Judá y la caída de Jerusalén a manos de los caldeos, Jeremías le reprocha a Israel por haberse apartado de las sendas antiguas. Le reprocha su resistencia a la palabra de Dios. Les reprocha su mundanalidad. Cuando Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, estaba hablando de que si no estamos con Él, estamos en el mundo. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, dice el dicho. Los reprobó Jeremías por su maltrato hacia los profetas. Fue tal el maltrato hacia los profetas, hacia aquellos que traían la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que hizo que sus sacrificios no fueran aceptados delante de Dios. Lo mismo que le pasó a Caín. Desde un comienzo Dios quería que se ofreciesen la adoración como Él quería. Él puso los linderos. Les explicó a los primeros padres que sin derramamiento de sangre no se hace expiación por el pecado. Y el primer ejemplo de eso fue cuando ellos pecaron en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios? Mató un animal inocente, derramó esa sangre y cubrió a los pecadores
con la piel de ese animal. Un inocente tuvo que pagar por el culpable, y así va a ser siempre. Pero Caín, ¿qué hizo? Encontró que llevarle unas sandías, unas peras, unas manzanas bonitas, frutas, verduras, era una forma de adorar a Dios. Y Dios rechazó esa adoración. Sin embargo, aceptó la de Abel. Abel le ofreció lo mejor de su ganado, lo mejor quizás de sus ovejas, un sacrificio de sangre. A Dios se le adora de la manera que Dios quiere ser adorado, no como a la pinta de uno. Hay linderos, hay formas de hacer las cosas. Aquí el pueblo de Dios trató de adorar a Dios de una manera que no fue aceptada por Dios. Era tanto lo que se habían apartado de Dios que ni las ofrendas Dios las recibía. Sus oraciones no eran oídas por Dios. Por lo tanto, como ya no tenían esperanza, viene la amonestación. En Jeremías 6:16 leemos, dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. No en vano el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Parad, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué pasa después? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijeron ellos? Mas ellos dijeron, no andaremos. Así de rebelde es el ser humano. Uno le puede estar diciendo esto a la gente hoy en día, y la gente dice, no vamos a hacer caso. La Biblia es un libro más. La Biblia no es algo que Dios me esté diciendo. La Biblia está pasada de moda. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no está pasada de moda. Lo que estamos viendo hoy ya estaba escrito. Si no tenemos cuidado, vamos a caer en la misma situación que el pueblo de Dios en la antigüedad. Podemos alejarnos tanto de Dios que no sean escuchadas nuestras oraciones. Podemos alejarnos tanto de Dios que nuestras ofrendas ya no las acepte. Los caminos de los que hablaba Jeremías cuando dice paraos en los caminos y mirad, buscad las sendas antiguas, son los mismos caminos de los que habla Proverbios 12:28, donde se dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Una de las cosas que Dios aborrece son los jueces prevaricadores, son los jueces que no imparten justicia, son los jueces vendidos a la maldad. Pero en el camino de la justicia siempre va a haber vida. Quizás en Chile no tenemos justicia, porque los jueces prevarican. Es el mismo camino que Dios nos muestra en el libro de los Salmos, versículos 5 y 6, donde dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Recién estaba hablando con dos hermanos que me decían justamente eso.
No nos tenemos que preocupar de las cosas que pasan, porque Dios es justo. Y a su tiempo Dios dará el pago a los impíos. Esto lo dice aquí en el Salmo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Por eso que es bueno mantenerse en los linderos. Por eso que es bueno no salirse de los límites que Dios ha puesto. ¿Dónde podemos ir a pararnos para conocer las sendas antiguas, para conocer el camino? Nuevamente la respuesta está en la Biblia, ¿no es cierto? En el Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Manteniéndose en los linderos. Dice, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Obedeciendo la palabra de Dios. Y no solamente el joven, cada uno de nosotros podemos limpiar nuestro camino guardando la palabra. Guardando la palabra. Así como Jesucristo es la palabra viva y esta es la palabra escrita, ¿no es cierto? Como Jesucristo es el camino que lleva al cielo, la palabra de Dios también es el mapa que nos muestra por dónde va ese camino. Es el camino que el Señor mismo transitó. Él lo dijo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho según la voluntad del Padre. Él no se escapó con ideas propias. Él hizo la voluntad del Padre en todo momento, incluso antes de morir dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre hizo lo correcto. Los que critican las sendas antiguas son como aquellos hebreos a quienes Dios juzgó cuando envió a los caldeos a saquear Jerusalén. Que cuando les dijo, dense cuenta, vuélvanse, arrepiéntanse, ellos dijeron, no lo haremos, no andaremos por ese camino. Es peligroso ponerse en contra de Dios. Es peligroso. Yo no creo que nadie quiera tener a Dios como enemigo. Hermanos, vamos a ser siempre criticados por pararnos firmes sobre el fundamento que Dios ha puesto. Si no estás recibiendo críticas por tu modo de vivir tu cristianismo, significa que tu cristianismo se ha diluido, se han bajado los estándares. Se está deconstruyendo tu cristianismo. Si uno predica duro la palabra de Dios, si uno es diferente, llega a ser peculiar, porque la mayoría sigue al Dios de este mundo. Hay tantas cosas, hermano. Alguien dice que por andar con corbata, eso no quita ni pone. No. Si yo me voy a presentar a un presidente de un país, yo voy a tratar de ir de la mejor manera posible. No como algunos que andan sin corbata, que no muestran respeto. Un soldado que ande con el uniforme sucio y no se preocupe de su uniforme. Es una desgracia para su arma. Un cristiano que no cuida su vida, que no se fija en cómo anda. No hablo solamente de la vestimenta, sino de su vida personal. Un cristiano sucio, un cristiano cochino, un cristiano pecador, que no se arrepiente,
Porque todos somos pecadores. A pesar de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, está en nuestra naturaleza. Pero la Biblia nos llama a arrepentirnos, a hacer una revisión constante de nuestra vida y si tenemos pecado, pedir perdón. Y Él, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar del pecado. Porque un cristiano en pecado es un cristiano que no está en comunión con Dios. A mí hay mucha música que me gusta. La música de los 50, la música de los 60. Pero hay música que me causa problemas. Aparte estoy hablando de la música cristiana. Pero hasta en ese sentido uno tiene que tener cuidado. Había una canción que me gustaba mucho, de Frank Sinatra, hasta que me di cuenta de lo que la canción decía. Esa canción se llama Chicago. Y en esa canción, Frank Sinatra se ríe de un predicador, de Billy Sunday. Era la época de la prohibición y dice que ni Billy Sunday pudo cerrar Chicago. Ya no me gusta la canción porque entiendo lo que está diciendo. Ahora, en el día de hoy hay canciones que son mucho más explícitas que un cristiano no debiera ni siquiera tararear. Vamos a ser raros, ¿cierto? ¿Cierto? Los cristianos pasan a ser bichos raros. ¿Por qué? Porque es tanta la maldad que es raro encontrar una persona que quiera hacer su vida como Dios manda. En 1 de Pedro 3, versículo 13 al 17 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y agrega: mas si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y esta justicia es bien entre comillas, bienaventurados sois. Por tanto, hablando de esto mismo, no os amedrentéis por temor de ellos, porque los quieren hacer daño, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, y fíjense lo que dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No porque todos hacen lo malo, nosotros tenemos que hacer lo malo también, todo lo contrario. Somos hijos de luz, no somos de las tinieblas. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿De qué sirve vivir si no vivimos para Dios? En Romano dice, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Dios somos. De esto está hablando. De esto está hablando. Porque es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Los linderos antiguos se pusieron por nuestros padres para mantenernos firmes sobre el fundamento. Nuevamente, ¿qué es el fundamento? 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es tu fundamento, hermano. Y no debemos dejar que destruyan ese fundamento. Él es el centro de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Todo gira
y se edifica sobre Cristo Jesús. Dice que si nosotros edificamos nuestra vida con heno, paja u hojarasca, el fuego lo va a probar. Y si es destruido, vamos a sufrir pérdida. Pero si edificamos sobre Cristo con plata, con oro, con piedras preciosas, cosas que el fuego no va a consumir, vamos a ser bendecidos. Nosotros no seguimos a un hombre, ustedes no siguen al pastor, ustedes no siguen a un hombre, ustedes siguen a Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos renacido en Cristo, lo seguimos a Él. Seguir a un hombre es andar en las tinieblas. Las sectas siguen a hombres. Nosotros seguimos a Cristo. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y seguir a Cristo es ir en el camino de la justicia, es mantenerse dentro de los linderos, porque ahí está la vida. Hebreos 10, versículo 19 al 23, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. También la Biblia dice que nosotros no tenemos que predicar tradiciones de hombre, sino que tenemos que predicar a Dios. Dice así 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La tradición de Cristo, esa es nuestra doctrina. Quizá esto parezca algo contradictorio. Nosotros no predicamos doctrina de hombres, pero la palabra doctrina en este versículo es la palabra griega parádosis, que significa entregar enseñanza o tradición. Eso significa doctrina, tradición, enseñanza. Dios tiene sus tradiciones, Dios tiene sus costumbres, y nosotros decimos a esas tradiciones de Dios, a esas costumbres de Dios, doctrina, doctrina. Y tenemos que tener mucho cuidado en no confundir la doctrina del hombre con la doctrina de Dios, la tradición del hombre con la tradición de Dios. Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia que estaba en Corinto, en 1 Corintios 15, del 1 al 6, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, doctrina, ¿no es cierto?, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Enseñanza, doctrina, tradición. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es nuestra doctrina. Es aquello en lo que nosotros creemos
es en lo que tenemos que perseverar. Este es el fundamento y los linderos antiguos de los que estaba hablando, que lo pusieron nuestros padres para mantenernos firmes sobre ese fundamento. Por eso que es importante reconocer las sendas antiguas. Esas sendas que constantemente nos dirigen a la protección, que nos llevan a pastos tiernos, que nos llevan a aguas salutíferas. Cuando Israel quiso buscar ayuda en Egipto por la venida inminente de Sennacherib, rey de Asiria, Dios le promete su gracia a su pueblo y les dice en Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Manténganse en el camino, manténganse en el camino. Hermanos, para terminar, el mundo amenaza con nuestra ruina. El enemigo está en contra de todo lo que nosotros hacemos, creemos y decimos. El enemigo quiere destruirnos. Satanás quiere destruir al cristiano, a toda costa. Él quiere que nosotros traspasemos los linderos antiguos, nos olvidemos de los fundamentos. Pero hermanos, siempre Dios está ofreciendo esperanza. Nos dice que podemos conocer el camino, que podemos andar en el camino. Los cristianos tenemos que mantenernos dentro de los linderos que Dios ha dispuesto. Y si tú estás caminando fuera de esos caminos, fuera de ese lindero que Dios ha puesto, tienes que entender que Satanás te está engañando. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A todos les gusta la carretera ancha, ¿no es cierto? Lo encuentran muy bonita. Meterse por el sendero del camino angosto es dificultoso, cuesta. Sin embargo, esa carretera ancha termina en la condenación y el camino angosto lleva a la vida eterna. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Siempre que paso hacia Casablanca, hacia Algarrobo, me acuerdo había una discoteca que se llamaba Broadway, eso significa camino ancho, y se llena. ¿Y es bueno? ¿Es bueno? ¿Qué se practica en ese tipo de lugares? ¿Lo que Dios quiere? No. El camino ancho, espacioso. Muchos son los que entran por ella, pero lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y el versículo 24 de Lucas 13 dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán. El Señor dijo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios está llamando a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera creer en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Ese es el llamado de Dios. Pero, a pesar de que todos son llamados, hay muchos que dicen, no vamos a ir por ese camino. Pero los que hemos ido por ese camino, los que hemos entrado por esa puerta que es Cristo, volvemos nuestra mirada hacia atrás y vemos que dice, escogido desde el principio del mundo. Dios sabía de antemano, pero nos dio a nosotros libre albedrío de entrar por la puerta que es Cristo o seguir por la senda ancha.
no someternos al lindero, no entrar por ese camino. Nosotros decidimos entrar y nos dimos cuenta que habíamos sido escogidos. Tú tienes que también decidir si te mantienes en el lindero que Dios ha establecido o te vas a ir por otro camino. Si eliges otro camino, tu fin será la perdición. Escoge a Cristo. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias porque a través de ella podemos conocer su voluntad. El texto de hoy decía, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora sabemos que el justo tiene que mantenerse en el fundamento, dentro del lindero, no traspasar el lindero, obedecer lo que Dios ha dicho, vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Porque si traspasamos los linderos, si derribamos los fundamentos, si hacemos la deconstrucción que se está pidiendo, solamente vamos a llegar a la condenación. Mientras todos están con la cabeza inclinada, sus ojos cerrados, quizás tú esta mañana puedes decir, pastor, yo quiero entrar por el camino estrecho. Yo quiero mantenerme dentro de los límites que Dios ha establecido. Yo no quiero traspasar los linderos antiguos. Ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si hubiera alguien aquí, levante su mano y vamos a orar por usted. Si ya has tomado esa decisión, si ya habías aceptado a Cristo, mantente dentro de los linderos establecidos por Él. Camina en el camino que Él está señalando. Y no permitas que el cristianismo sea desconstruido. Si tú que estás viendo este mensaje, te das cuenta que necesitas a Cristo, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, esperando que el Espíritu Santo haga la obra, tanto los que ya somos cristianos, para vivir conforme a tu palabra y no ceder ante lo que el mundo está proponiendo, y aquellos que no conocen todavía la felicidad de haber aceptado a Cristo, que tengan el gozo de conocer al Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.